Ahora sí, ¿no? Claro que lo ven y no me dicen ustedes nada. Claro, sí se ve, doctor. Pero Sí se mira, ahí, doctor. ahora sí, ¿verdad? Ya, Sí. queridos jóvenes. Bien, entonces vamos a hacer un ensayo de lo que es la historia clínica en traumatología, ¿de acuerdo? Bueno, esto tiene algunas diferencias que no son muchas en relación a cualquier otra historia clínica, como les había comentado hace un rato. El examen, primero la historia clínica se va a componer de cuántas partes. ¿Cuántas partes, jóvenes? Hola, ¿no hay ¿Cuál, nadie? cuál examen, doctor? ¿Cuál examen? El examen clínico, la historia clínica. ¿Cuántas partes? En dos, ¿Cuáles dos? Doctor, va a ser el interrogatorio, interrogatorio y el examen el físico. examen físico, diagnóstico y tratamiento. Correcto. Son las cuatro partes que hay que poner en cuenta, ¿no? Entonces, el interrogatorio o anamnesis, ¿no? Es la primera parte, que es completamente la primera parte de que es la afiliación, que corresponde a lo que es todos los datos del paciente, y la segunda parte, que es el examen, que es anamnesis por sistemas, ¿verdad? Que eso sí es eso es son la otra parte que viene sí cuando hablamos de enfermedad actual, entonces el paciente te va a contar qué es lo que dice. Entonces, esa parte es subjetiva porque el paciente está diciendo, en ningún momento podemos contradecir lo que él dice porque se supone que está diciendo la verdad, pero puede mentirnos también en ese afán. Entonces, eso es, no podemos verificar lo que nos dice, por eso es subjetivo, ¿sí? Entonces, viene primero lo que es la enfermedad actual, luego viene el examen, que es el examen por sistemas, que es lo que el paciente cuenta, ¿no? Si está resfriado, no está resfriado, etc. Bueno, vamos a ver eso más adelante, según lo que tenemos organizado acá. Entonces, la afiliación es importante, ¿no? Poner el nombre del paciente, edad, sexo, profesión, actividad, etcétera, ¿no? Ahora, cuando viene el motivo fundamental por qué acude el paciente a la consulta, ese es el motivo de consulta, ¿no? El paciente acude, vean esto, por tres cosas importantes. Es el dolor, la deformidad o la alteración funcional. Cuando te has golpeado, cuando te has golpeado, ¿qué significa? Dolor, ¿no? Entonces va a presentar por dolor. Cuando hay una fractura o una luxación va a haber una deformidad, entonces va a acudir por eso también. Y eventualmente las lesiones que son crónicas, etcétera, va a haber alteración funcional, dolores de espalda, ¿no? Secuelas de fracturas, etcétera, va a haber una alteración funcional. Entonces, esos son los tres motivos principales del motivo de la consulta: el dolor, la deformidad y la alteración funcional. No se olviden de esto. Ahora, cuando nos viene el paciente, siempre hay que preguntar cómo, cuándo y en qué circunstancias. El cómo es cómo te has caído, te has golpeado, has alzado pesado, etcétera, ¿no? El tiempo de evolución. Es importante saber eso porque una fractura nueva es diferente tratarla que como una fractura antigua, ¿no? Un golpe nuevo o una fractura antigua, entonces es diferente en todo esto. Entonces, el cómo, cuándo y el dónde o la circunstancia, entonces siempre tiene que acompañar al motivo de consulta. ¿Sí? El dolor. Cuando hablamos del dolor,
¿no? Que es el síntoma más común por el cual acuden a la consulta. Hay que estudiarlo en su integridad, ¿no? Para esto primero tenemos que localizarlo, ¿no? ¿Dónde está el dolor? Entonces, si el dolor es local, en el mismo lugar, puede ser referido a una contusión, a un traumatismo. Cuando es referido, es decir, el dolor es en la pierna, pero sin embargo, la molestia va a estar más, o sea, la molestia va a estar en la pierna, pero la lesión va a estar en la columna, entonces un dolor referido, ¿no? Entonces un dolor no va a ser menos precisa, no va a tener relación con el golpe o con el esfuerzo. Y el irradiado, ¿no? Que si bien el golpe es una zona, va a irradiar a todas las zonas vecinas, ¿no? Entonces el dolor va a estar definido, se va a extender en el territorio inervado, por eso estamos nerviosos, ¿no? El ciático, por ejemplo, en la pierna va a dar origen, el ciático va a dar origen una compresión en la columna lumbar, o puede ser también en la nalga. Entonces el dolor puede ser local, referido o irradiado. Ahora, este memo técnico que lo han debido aprender, ¿ustedes saben lo que es Alicia? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dolor, siempre tenemos que referirnos a lo que es la Alicia, ¿no? La aparición o antigüedad. ¿Cómo ha aparecido? ¿Hace cuánto tiempo ha aparecido? La localización, como hemos visto hace un rato, ¿no? La intensidad, que puede ser leve, moderada o severa. El carácter, si hay irradiación a otras zonas o no. Y si mejora o empeora con los movimientos, con el esfuerzo, con la movilidad, etcétera. Entonces hay que ver con qué eso mejora o aumenta. A eso se refiere Alicia, ¿no? Aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación y atenúa o aumenta. Sí, entonces cuando damos una historia clínica tenemos que poner, si es el dolor, tenemos que poner todas estas cosas referidas al dolor. ¿Sí? El segundo es la deformidad. El segundo es la deformidad, ¿no? Que va a determinar el momento de la aparición para diferenciarse de qué. Las deformidades congénitas, ¿no? Que eso ya va a aparecer desde el nacimiento, como el pie samo, por ejemplo. Pueden aparecer a lo largo del desarrollo, como la escoliosis, ¿no? Y pueden también ser relacionadas con la lesión, una luxación, una fractura. Entonces las deformidades pueden ser congénitas, de largo desarrollo, o sea, a lo largo del desarrollo, un desarrollo lento, pero prolongado, ¿no? Y una lesión reciente, con una luxación o una fractura. Entonces, estas deformidades se establecen que, primero en la edad infantil, ¿no? Hay variantes anatómicas, hay por ejemplo los pacientes, como hemos dicho antes, por temas de las rodillas, hacen el genuvalgo o el genuvalgo, que son deformidades rotacionales, ¿no? Entonces esto se va a comprender dentro de lo que son todas las enfermedades del desarrollo. Eventualmente podemos hablar de otro tipo de contusiones, entonces que pueden haber una imagen que es aumentos de volumen, que puede ser por desarme articular o un hematoma. ¿Sí? Y el tercero es la alteración funcional, ¿no? Que el paciente va a expresar una pérdida de función o pérdida de la movilidad, ¿no? Con impotencia para realizar ciertos movimientos que normalmente antes los realizaba en forma normal, ¿no? Por ejemplo, puede decir, no puedo subir escaleras, no puedo trabajar agachado, no puede amasarse los zapatos, etcétera, ¿no? Cosas que decías rutinariamente no puede hacerlas. Entonces es una alteración de la función. Cuando nos referimos a alteración de la función, también nos referimos a la que es al número 5 de la tetrada de Celsius, ¿no? ¿Ustedes conocen la tetrada de Celsius? Hola. No, doctor. No.
¿Alguien me puede ver de la tetrada de Celsius? Doutor, é tumor, rubor, calor, tumefacción y pérdida de función. No, la pérdida de función es al último. No, la son tetrada, cuando hablamos de tetrada hablamos de 4 cosas. Entonces, Cuando hablamos de las 4. hasta tumefacción. Hablamos de, otra vez, a ver, repetime otra vez las, ¿cuáles has dicho? Tumefacción, dolor, rubor y calor. Ya. Cuando hablamos de tumefacción, hablamos de lo que es aumento de volumen, ¿no? Calor, dolor, rubor y aumento de volumen. Entonces, ¿esto en qué se presenta esto, querido Marco? Es en la inflamación. Correcto. La inflamación, entonces, la inflamación va a tener estos 4 signos que son de signos de la inflamación. ¿Y cuáles son los signos de la flogosis? Hola, ¿hay alguien por ahí? El hundimiento a la palpación con el dedo, doctor. Perdón, ¿cómo dices? El hundimiento, como que presionas con el dedo la masa, ¿no? El miembro y hay un hundimiento. ¿A eso se refiere? No. Eso, vos estás refiriendo eso a lo que es eso se llama la fobia o hay otro nombre más que tiene cuando hay un edema, ¿no? El signo de Godet. Godet, fobia o Godet. Doctor, ¿Cuál es sería... ¿Cuál es la diferencia entre flogosis e inflamación? Vamos, jóvenes, ayúdenme. ¿Qué dicen? Alexandres Rodríguez, ¿estás por ahí? Anderson Oliveira. Claudia, ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿cuál es la diferencia entre flogosis e inflamación? Inflamación, cuando tiene características, né? Por ejemplo, está permeado, tiene rubor, y ¿cuál es la otra? La otra es... Inflamação e ¿Ah? rubor. E rubor você vai estar permeado, assim, está rojo. ¿Qué es premiado, querido Caliente, Anderson? está caliente. ¿Qué es premiado? Sí. ¿Ah? Não entendi, doutor. Tú has dicho premiado. ¿Qué es premiado? Hiperemiado, doutor. Ah, hiperemiado. Ya, querido Anderson, te voy a corregir eso. No es hiperemiado, es hiperemia. Es hiperemia. Hiperemia. ¿Y qué es hiperemia? Porque quando há aumento da circulação, doutor, sanguínea em um local. Por ejemplo, una lesión. Ahora, la pregunta era, ¿inflamación y flogosis hay diferencia o es lo mismo o es otra cosa? Flogosis e inflamación. Ya. Diferente. ¿Es diferente? Inflamación, sí. Ya, muchachos, a ver, anótense como tarea para la siguiente. Ya tenemos varios puntos que tratar, ¿no? La siguiente me lo van a entregar todas esas tareas. De todas maneras, ya les dejo qué es inflamación y qué es flogosis. Diferencia entre los dos, ¿ya? Vamos a continuar, muchachos. Doctor. Ya tienen otra tarea, diferencia entre inflamación y flogosis. ¿Cómo se escribe
Troglossis o froglosis? Flogosis. Flogosis, ya. ¿Ya? Entonces, flogosis. Ahorita las vamos a mandar otra vez. Eh, entonces tenemos esas tres cosas, ¿no? Luego tenemos lo que va a ser el examen físico que vamos a hacer por siempre por sistemas, ¿no? Y de preferencia hay que poner al paciente siempre, cuando tengamos el examen físico, al paciente es mejor tenerlo descalzo y desvestido, ¿no? O con ropa, con un short y listo. Hay que tener un buen espacio para poder incluso valorar la marcha del paciente, ¿no? Y lo que necesitamos para hacer un examen físico siempre va a ser una cinta métrica, un goniómetro. El goniómetro es el aparato que nos mide los grados para medir las angulaciones que tiene las articulaciones, y un martillo para evaluar los reflejos osteotendinosos. Entonces, la exploración física, el examen físico, la semiología, siempre va a tener 4 pasos y va a llevar un orden, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 pasos? Inspección, palpación, Inspección, percusión, palpación, escultación. percusión. Inspección, palpación, perscusión y auscultación, ¿verdad? Son los 4 pasos que todo examen físico debería tener. Si vas a revisar corazón, tienes que ver la inspección, si hay latido de punta. Tienes que ver inspección, palpación, ¿no? Si el latido es enérgico o no es enérgico, inspección, palpación, percusión, la matidez, timpanismo, etcétera. Y la auscultación, que es lo importante en el corazón, ¿no? En las extremidades vamos a hacer en realidad las 2 primeras casi, o sea, la inspección y la palpación. En la palpación tenemos maniobras específicas para cada segmento. Según la sospecha que estamos viendo, vamos a hacer algunas maniobras. La percusión casi no la usamos y menos todavía la auscultación, pero es importante que hagamos la inspección y la palpación de las extremidades que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la inspección, ¿no? Cuando entramos a la inspección siempre vamos a ver al paciente si está caminando, si cojea, no cojea, si está echado, si está en decúbito ventral, lateral, dorsal, etcétera. Es lo primero que vemos. No tenemos que tocar absolutamente nada y solamente tenemos que describir lo que estamos viendo. Si tiene una cicatriz el paciente, antes de escribir una cicatriz, de qué tamaño, si está cicatrizada, está en proceso de cicatrización, si está húmeda, si mancha, no mancha, si mancha, qué mancha, si es sangre, si es pus, si es el líquido seroso, etcétera. Entonces, esa es la inspección, lo que estamos viendo, ¿no? Las vendas están manchadas de líquido hemático, digamos. Entonces, todo lo que vamos a ver, ahí tenemos que describirla. Y vamos a ir tratando de mantener siempre el orden, ¿no? De arriba para abajo. Entonces, a partir del momento que lo vemos al paciente, vamos a empezar con la inspección, ¿no? Y vamos a empezar a fijarnos la constitución del paciente, ¿no? Si es gordo, es delgado o es normolíneo. Cuando camina, si su marcha es rectilínea, ¿no? O cojea, o de pronto tiene un desbalance. Si hay simetría entre las 2 mitades del cuerpo. Su postura. Tenemos que ver también las limitaciones. De pronto no puede doblar una rodilla o no puede doblar la cadera, etc. Cuando ya entramos al más detalle, la inspección local es para ver la zona afectada. Ahí tenemos que ver ya las cicatrices, si hay cicatrices, si hay equimosis, hay heridas. Entonces hay que ver si la circulación está adecuada o no está adecuada. Podemos ver lo que corresponde a la cicatriz, a las deformidades óseas o articulares, tumefacciones, alteraciones de los ejes, como hemos visto, ¿no? El genubaro, genuvalvo, y las atrofias que son la disminución, ¿no? De la masa muscular sobre todo. Actitudes
cuando uno le duele la espalda, ¿qué hace? Es agacharse, ¿no? Se agacha y camina medio agachado. Entonces es una posición antiálgica. Eso evita que le duela al paciente, el que no sea tan fuerte el dolor o que desaparezca el dolor de pronto con esa actitud. Entonces, actitudes para disminuir el dolor. O actitudes viciosas, ¿no? Actitudes viciosas que no, que no le dejan ya corregir la posición, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que estamos viendo, tenemos que describirlas, ¿ya? Luego entramos a la palpación. Cuando entramos a la palpación vamos a ver todo lo que vamos a ver, lo que son las partes blandas, ¿no? Articulaciones, huesos, etcétera. Al detectar el desarme articular, un edema o una inflamación, las partes blandas. Luego hay que tomar la temperatura, ver las zonas dolorosas o alteraciones de la sensibilidad, valorar la continuidad de la estructura ósea, es decir, al palpar el brazo o el antebrazo, vamos a ver si es que el hueso está o no está, está intacto, ¿no? Igualmente lo que son las masas musculares y los tendones. Siempre hay que valorar los pulsos periféricos y cuando hay compromiso de las extremidades de limitaciones a los movimientos, también es realizar lo que son reflejos osteotendinosos. Aquí en la palpación vamos a empezar a hacer primero lo que son los movimientos. Tenemos en realidad tres cosas que valorar, ¿no? Aquí, lo que son cómo se valora la fuerza muscular. En eso vamos a ver los movimientos activos y pasivos. ¿Cuáles son los movimientos activos y pasivos? ¿Alguien puede explicarme? ¿Alguien puede explicar movimientos activos y pasivos? Doctor, Y dime. los movimientos, ¿escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ya. Los movimientos activos son aquellos que pedimos para los pacientes hacer y ellos mismos realizan solitos, solo con nuestra orientación. Y los pasivos sería el movimiento que el profesional de salud hace en el paciente, como extensión, flexión o cualquier otro movimiento que te estamos verificando. Ya, efectivamente, así es, ¿no? Los movimientos activos son los que el paciente va a realizar. Los movimientos pasivos son los que el examinador va a realizar. Eventualmente el paciente puede doblar las rodillas a la mitad, pero cuando el examinador hace, puede llegar hasta el pecho, ¿no? Eso significa que no es un bloqueo articular, sino que puede ser un problema muscular que no le permite hacer más, o algún tipo de bloqueo, pero extraarticular, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces vamos a valorar siempre lo que es la movilidad, la parte nerviosa, esta vez en su parte motora, ¿no? Que son los músculos. Y también tenemos que evaluar la parte sensitiva, ¿no? ¿Y cómo evaluamos la parte sensitiva? Haciendo los testes para mirar los reflejos, doctor. Perdón, repetime. Haciendo los testes para mirar los reflejos del No, paciente y por lo no. tanto... Bueno, los reflejos podrían ser parte de la evaluación, pero ¿cómo determinas una alteración sensitiva, digamos, en un paciente? ¿Cómo sabes que está sintiendo menos o está sintiendo más o está sintiendo diferente? La sensibilidad del paciente. ¿Cómo? ¿Cómo?
Por, Fue un Uma- alquiler, doctor. por la Alguma escala de Eva, doutor? Para saber de 1 a 10 quanto está sentindo de dolor? No te estoy entendiendo. Bueno, sí, en realidad sirve lo que tú dices, ¿no? Pero en la práctica vamos a ver primero que siempre comparando, ¿no? En las hernias de disco, por ejemplo, las alteraciones, adormecimientos o hiperalgesia o hipersensibilidad o hipo pueden presentarse en una extremidad. Entonces, una extremidad va a ser diferente a la otra en su sensibilidad. Ya, Lo que se trata es de que tú toques puede ser con tu dedo, con una agujita, con una pluma, con algo. Vayas tocando la cara interna de la pierna, de la izquierda y de la derecha, y preguntar, ¿sientes lo mismo? Sí. Te vas a la parte externa. ¿Sientes lo mismo? Sí. Y lo mismo vas bajando la rodilla. Cara interna de la pierna, cara externa de la pierna. Luego te vas al pie y la planta, ¿no? Dorso y planta. Entonces, siempre comparando una extremidad con la otra, te va a dar una respuesta que el paciente siente diferencias, siente lo mismo o qué es lo que está sintiendo. ¿Sí? Empezar a, a evaluar, ¿no? ¿Ya? Eso es en la parte nerviosa, ¿no? Y otra parte, Vamos ver se há palidez ou son 4 cosas que tenemos que evaluar en la parte vascular. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 4 cosas? Como tú has dicho, algo por ahí va. Yo creo que vamos a ver el color, el calor, el llenado capilar. ver os pulsos também, doutor. Igual. Marco, efectivamente, primero son los pulsos. Es lo primero que tenemos que tocar. Eso es lo más grueso. Ahora, como primera tarea vamos a tener los pulsos donde se tocan en el miembro superior y en el miembro inferior. Pulsos palpables en miembro superior y miembro inferior. ¿Ya? ¿Han anotado? ¿Ya han anotado? Sim, doutor. sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo- Sí, doutor. La Ya. pregunta es cómo se evalúa los pulsos. No, la pregunta es ¿dónde se tocan los pulsos? Ya, Los ¿dónde se pulsos, toca? pulsos palpables en miembro superior y pulsos palpables en miembro inferior. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? Entonces, ya es segunda pregunta de ahora, ¿no? Entonces, como decía Marcus, primero son los pulsos y después, como decía Anderson, tenemos lo que es la perfusión distal. ¿Saben cómo se hace la perfusión distal, no? El llenado capilar. El llenado capilar se realiza apretando el pulpejo del dedo. Pueden apretar usted su pulpejo y soltar y van a ver que se pone blanco. Y normalmente entre 2 y 3 segundos eso debería llenarse y volver a tomar el color original. Ese es el llenado capilar. El otro es la temperatura del dedo. Siempre esto es comparando. Se supone que el lado sano debería ser igual que el lado enfermo. Entonces ahí hay que comparar. Si el lado enfermo está más lento, entonces tienen que poner más lento que el lado derecho. Más frío que el lado sano. Más caliente que el lado sano. Entonces tenemos la temperatura, primero los pulsos, luego la perfusión, la temperatura y el otro es el color. Vamos a ver si está cianótico, vamos a ver si está pálido o vamos a ver que esté normal, ¿no? ¿Está comprendido? Sim, doutor. ¿Sí? Sí, Ya, bárbaro. Entonces vamos a seguir. Entonces, como decíamos, ¿no? Como hemos dicho, la movilización, o sea, activa, ¿no?
que lo primero en explorar refleja el arco de movilidad sin un dolor importante. Esto el paciente va a realizar conste. La estimación de la amplitud de los movimientos debe realizar una posición anatómica, es decir, partir de cero. Cuando el paciente está echado, está con el miembro inferior en extensión, o sea, eso es cero. Si vamos a pedir que levante el pie, va a llegar hasta arriba, va a pasar seguramente los 45, 50 o 60 grados. Entonces, si eso aumentamos la movilidad pasiva, podemos mejorar ese ángulo, ¿no?, del movimiento. Entonces, para medir estos ángulos es importante el goniómetro. El goniómetro, me imagino que no lo conocen, ¿no? Es una reglita que sirve. ¿Han usado ustedes alguna vez el transportador en la escuela? Sí, doctor. El goniómetro es algo parecido al transportador. El transportador te mide los ángulos, ¿no? Entonces, el otro también es igual. Seguramente cuando hagamos prácticas lo vamos a conocer esto. Luego vamos a comparar siempre los movimientos igualmente con las articulaciones del lado sano, ¿no? Con el lado contralateral. Los dos siempre hay que compararlos. Siempre comparativo es, ¿no? Tiene que graduar según la fuerza de contracción muscular en los 5 grados. Lo que les decía, la fuerza muscular se evalúa, tiene en realidad 6 grados, ¿no? El 0 es que no se detecta contracción ni marcha, o sea, cuando el músculo está abolido por completo. Y eso generalmente son lesiones nerviosas, ¿no? O sea, pides al paciente que mueva el pie y no provoca ni contracción en los músculos. El grado 1 puede verse o palparse una discreta contracción, pero no va a causar movimiento. O se puede ver una discreta contracción. El grado 2 puede mover, pero a favor de la gravedad o sin gravedad. Es decir, puede mover sin que con el pie colgando, digamos, ¿no? Sin gravedad. El grado 3, contracción débil pero posible contra gravedad. Ya mejora estos movimientos. El grado 4, movimiento posible contra gravedad y resistencia. Y el grado 5, la fuerza de contracción normal comparada con la del otro lado. Entonces el grado 5 es el que debería ser siempre y siempre comparando con el otro lado, ¿no? Estos son los 5, 6 grados contando el 0 para la valoración muscular. Cuando pedimos que levante, digamos, entonces no hay contracción, ni siquiera es grado 0. Cuando hay contracción, pero no hay movimiento, grado 1. Cuando hay contracción, pero no hay nada que les resista, entonces grado 2. Cuando hay contracción débil, contragravedad, la contragravedad puede referirse también a una resistencia que se haga, no puedes poner la mano en el pie para que levante, entonces ya estamos hablando de una fuerza contra gravedad, ¿no? Entonces el grado 3. El grado 4 ya puede mover contra gravedad y resistencia, y el óptimo, el sano es el grado 5. Está claro esto también, ¿no? Bien, sigamos, ya que no me contestan. La movilidad, ¿no? Seguimos ahora con la activa, ¿no? Es la falta de movilidad de una articulación. Otra cosa que puede ser la rigidez articular, que van a existir 3 grados, ¿no? Cuando no hay movimiento puede ser por bloqueo articular, ¿no? Que se de forma espontánea o patológica, la anquilosis. La anquilosis se refiere a un bloqueo, a una osificación de la articulación. Es decir, la articulación se va a colapsar y no va a provocar más movimiento. Esto generalmente se hace por desuso. En esos pacientes que quedan reposando en cama y que no realizan movimientos, terminan con anquilosis, simplemente porque no usan la articulación, ¿no? En la artrodesis es otro bloqueo articular, pero es de origen quirúrgico, ¿no? Por una indicación médica, puede ser un proceso degenerativo, una artrosis que no va con función y que no esté en condiciones de hacer una prótesis. Entonces lo mejor es fijar la articulación, bloquear la articulación, eso va a aliviar el dolor y el paciente va a poder caminar ya como con una pata de palo, ¿no? Entonces son indicaciones quirúrgicas. La diferencia entre anquilosis y artrodesis es que el uno es por desuso y el otro es por indicación médica.
Ahora, la inflamación general de la movilidad, ¿no? Puede ser por inflamación o contractura articular. La limitación de uno de los movimientos, ¿no? Puede ser causa mecánica, es decir, que puede haber un tope óseo, puede ser un osteofito que esté bloqueando ahí, entonces eso va a ser una fractura mal consolidada o con vicio de consolidación que va a bloquear, ¿no? Y otra más rara que es, ¿no? La rotura del tendón. Entonces, cuando hay extensores y flexores, cuando uno de los dos se rompe, entonces va a perder ese movimiento hacia el otro lado, ¿verdad? Así es, ¿no? Y luego vamos a tener la movilidad pasiva, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Que el paciente es el que va a realizar estos movimientos y va a provocar en ciertas circunstancias dolor, la parálisis muscular, la hipotencia tendinosa. En la movilidad anómala, no, en esto podemos, cuando se refiere a una movilidad anómala, puede haber una laxitud ligamentaria y una fácil luxación, ¿no? A estas lesiones se acompañan mucho esas colagenopatías, esas enfermedades que son reumáticas, pero esta colagenopatía generalmente son de hiperlaxitud, ¿no? Que van a provocar solamente la amplitud de los movimientos en todas las articulaciones, como la enfermedad de Ehlers-Danlos. La enfermedad de Ehlers-Danlos hace que sea sumamente laxo. La mayor parte de los contorsionistas tienen esta patología, ¿no? Una hiperlaxitud ligamentaria. ¿Saben, no, lo que son los contorsionistas? Hola. Sí, doctor, esos de circos. Sí. Efectivamente, ¿no? Esos que se pueden doblar en dos, en tres, se hacen un nudo y después se desamarran ellos mismos, ¿no? Entonces, esos son la enfermedad de Ehlers-Danlos. ¿Ya? Luego también una fractura reciente va a provocar también una movilidad anormal, ¿no? En una fractura de radio cúbito, digamos, va a haber una flexión, una extensión a mitad del antebrazo, y eso es una movilidad anómala, ¿no? O bien una pseudoartrosis, que es una ausencia de consolidación. Entonces son movilidades anómalas, ¿no? Que no son de las regulares. Bien, entonces básicamente esas cosas son las que tenemos que ver, lo que son en la parte general, porque vamos a encontrar cuando llevemos semiología que en hombro hay ciertas maniobras que nos indican o signos que nos indican algunas lesiones, y para hombro tenemos algunas maniobras especiales, para codo, otras, etcétera, ¿no? Si no son maniobras, son signos que nos ayudan a determinar eso, que lo vamos a llevar en el siguiente capítulo, eso, ¿no? Lo que es semiología por segmentos. Una vez que hemos hecho la parte de lo que es el examen físico, tenemos ya los exámenes complementarios, ¿no? Que básicamente lo primero que tomamos nosotros es una radiografía, ¿no? Entonces, es importante realizar primero el examen físico para saber de qué vamos a pedir la radiografía. No vamos a pedir la radiografía para hacer el diagnóstico. Recuerden que la radiografía, bueno, hay pacientes que no tienen el seguro, o de alguna forma no pueden acceder a la consulta pública y tienen que ir con su consulta particular. Imagínate que te pidan unas 5 radiografías, ya se acaba tu plata y no tienes ya más que ni siquiera para la consulta o tu tratamiento. Entonces, en esto hay que ser muy mesurados, ¿no? Por eso es importante evaluar bien al paciente y pedir lo que corresponda. Si es hombro, hombro. Si es hombro y codo, pues corresponde. Pero no vamos a pedir hombro, codo, muñeca, cadera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como digo, nunca soltar una radiografía sin haber realizado una exploración clínica completa. La radiografía hay que exigir que sea de buena calidad y técnica correcta, porque una radiografía que no se puede evaluar o valorar bien no sirve tampoco para nada. Mínimo hay que solicitar 2 proyecciones. Mínimo 2 proyecciones, ¿no? Una sola proyección no es útil.
Entonces, para usar dos proyecciones siempre tienen que ser de preferencia una antero-posterior y una lateral. Eso nos va a dar mayor criterio para nuestro diagnóstico. La mayor parte de las radiografías que se piden son anteroposteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, en mano, ¿qué radiografía pedirían ustedes en mano? Oblicua. Hemos dicho que es dos proyecciones. Anteroposterior y oblicuo. ¿Qué dices, Reiner? Fuerte, Reiner. Uma anteroposterior y uma oblíqua. En mano efectiva, en mano, sí, en mano hay que pedir una anteroposterior y una oblicua, porque si pedimos una lateral, vamos a tener todos los huesos montados, ¿no? Lo mismo acontece con el pie. Entonces hay que pedir eso. Una oblicua y una anteroposterior. En mano, en pie, eso es lo clásico. Ahora hay otras proyecciones específicas, ¿no? Para poder ver ciertas proyecciones que nos demuestran lo que queremos ver. Que seguramente podemos verlo más adelante cuando estemos haciendo ya la traumatología en sí, ¿no? Hay que evaluar en la radiografía las partes blandas también, ahí se pueden ver hematomas, ¿no? En caso de dudas se debe comparar con el miembro contralateral sano. Esto casi es obligatorio en los niños porque los niños van a presentar el cartílago de crecimiento y eso va a hacer que puede o no que haya una epifisiolisis, es decir, un desplazamiento de la línea epifisiaria que puede ser mínimo, pero si comparamos con el lado sano vamos a ver la diferencia. Entonces, en los niños eventualmente es bueno pedir, cuando hay dudas sobre todo, una con el lado sano. Y para los controles, ¿no? De la evolución de la lesión, entonces se hace con el control radiográfico. Entonces, si vamos a sacar conclusiones, la anamnesia en traumatología no va a ser diferente a las otras historias clínicas. El dolor y sus características, la deformidad y las alteraciones funcionales son datos de la anamnesis en especial importancia. La exploración sistemática en traumatología incluye la inspección, palpación, la movilización del segmento esqueleto patológico y posteriormente hacer las maniobras correspondientes al segmento. ¿No? Y la exploración radiológica, que es un examen complementario de primera necesidad para su diagnóstico. ¿Sí? Bien. Recapitulando un poquito, inspección, capacidad de permanecer erecto, simetría de partes del cuerpo, alineación de las extremidades. Ahí podemos ver la lordosis, cifosis, escoliosis en inspección. El tamaño de las extremidades, deformidades importantes, crecimientos óseos, la alineación, contorno, simetría de longitud, posición. Los músculos, ¿no? Hay que ver hipertrofia y atrofia. Evidentes fasciculaciones y espasmos. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo tenemos, ¿no? Esta es la posición anatómica que tenemos que valorar al paciente, en la del lado A. Esta, ¿no? Esta es la posición anatómica que vamos a evaluar al paciente de frente, de costado y de perfil. La palpación, cualquier zona dolorosa, caliente, tumefacta, que haya fluctuación en la articulación. Si hace fluctuación en la articulación significa que esté hinchada la rodilla o la articulación, puede ser compatible con un desarme articular. Si hay crépitos, resistencia a la presión. Recuerden esto. Más adelante vamos a ver esto. En último lugar, la palpación de las articulaciones afectadas. La crepitación, cuando son dos superficies óseas, rozan, es el crépito, ¿no? Cuando dos superficies van a rozar. El movimiento de un tendón dentro de la vaina tendinosa también causa un crépito. También hemos mencionado, ¿no? Activos y pasivos. No debe haber dolor, la limitación del movimiento. Hay movimientos espásticos, inestabilidad articular, deformaciones y contractura. Esto con relación a lo que es la parte blanda, músculos, ¿no? La diferencia entre la gama de movimientos activos y pasivos muestra la debilidad muscular o una alteración articular. Entonces, los movimientos, recuerden que en cada articulación son diferentes, ¿no? El que más realiza movimientos va a ser la articulación glenohumeral, seguida después de la coxofemoral.
y así van a ir disminuyendo, ¿no? Que unos realizan ya solamente flexo extensión, como el codo, pero en la articulación radiocubital va a ser movimientos de pronosfinación, entonces suma otro movimiento más al codo. Se debe comenzar con la articulación totalmente extendida y en posición neutra. Flexionar todo lo que pueda y medir los ángulos en flexión y en extensión en sus movimientos máximos. Lo que ven aquí, lo que está agarrando el médico, ese es el goniómetro. Y aquí está midiendo hasta cuánto puede flexionar el paciente. ¿Sí? Doutor, uma pergunta. ¿No se ve? A ver, voy a Uma subir un pergunta. poquito esto. ¿Sí, dime? Durante todo esse exame físico, em algum momento se leva em consideração a ideia de Leonardo da Vinci sobre o homem vitruviano, a sequência de Fibonacci, ou não? ¿Sabes qué, René? Te escucho muy despacio. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sim, em esses exames, né, principalmente na inspeção, se leva em consideração a ideia de Leonardo da Vinci acerca do homem vitruviano, algumas relações matemáticas, como a sequência de Fibonacci, ou algo assim. ¿Tú te refieres a la idea de hacer, digamos, como está el cuadro ahí, con la mano en abducción, la mano en flexión, así? No te estoy entendiendo bien tu Sim, pregunta. sim. Pero a ideia de Leonardo da Vinci diz que todas as relações métricas do ser humano correspondem a um fator proporcional de 1,06. Sim? Pero se partir dessa ideia para analisar o homem, se essa relação se busca numa inspeção ou não. Porque uma vez se utiliza prumo, régua, instrumentos angulares e outras coisas. No, sí, en realidad, todo lo que es material puede ser mensurado, ¿no? Y hay que ser mensurado dependiendo, ¿no? Si es regla o es ángulo, si es superficie y todo, ¿no? Entonces, pero son teorías que hacen ellos, ¿no? Normalmente podría ser útil, pero no lo utilizamos normalmente como una ciencia para el ejercicio de esto, ¿no? Es cierto que medimos los ángulos, medimos los movimientos y comparamos con las del lado sano, pero solamente nos sirve de referencia de un lado con el otro. Sí, porque tenemos un lado lesionado y el otro sano, entonces el lado sano nos va a decir el límite que hace tanto en extensión como en flexión. En cambio, en el otro lado puede haber diferencia, y si hay diferencia, entonces estamos sospechando de que hay algo malo, ¿no? Pero así como matemática mismo, como tú dices, no se usa, no, podría ser, digamos, una investigación para tal vez mejorar algo, pero no, es más, muy pocos tienen referencia de eso, ¿no? Sim, doutor, porque em Brasil, quando você vai comprar calçado, geralmente se diz número 38, 39, pero é já com uma comparação de lado, não? Claro. ¿Tú, Reiner, tú tienes algo de eso, todo eso? ¿Tienes información de lo que me está hablando? Não, pero só era uma curiosidade, né? Porque uma vez na universidade estávamos questionando a antropometria humana e se veio a cabo isso, né? Que passa, que acontece, que podemos contribuir para a medicina, algo assim, entende? Sí. Ya, no, yo decía para ver si tenías algo para poder leer un poco de eso, porque
si es que, si es que podría ser útil en algo de lo que yo hago, entonces, bueno, tal vez un poco aplicar, ¿no? Pero como te digo, tampoco tengo mucha experiencia con todo eso que me dices. Bien, entonces, querido Muchas Reina, gracias gracias. por tu opinión. Sigamos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Lo que hacemos la medición con el goniómetro, ¿no? La fuerza muscular que hemos visto, ¿no? Entonces, primero mover los músculos para hacer flexión y extensión de una articulación, hacer resistencia, contrarresistencia, etcétera. Lo que hemos visto, ¿no? La escala de valoración muscular. Y aquí lo tienen mejor, ¿no? La escala de hacia lo que hemos hablado. Las articulaciones y los músculos específicos, ¿no? Aquí vamos a ver los grados que tenemos de angulación, de flexión y de lateralización en la columna cervical, ¿verdad? La columna dorsal y lumbar. Aquí tenemos, ¿no? La flexión de la columna, la extensión de la columna, lateralización y la rotación. En los hombros, la flexión, la extensión, la aducción y la abducción ahí, ¿no? Además de la rotación. Codo. Lo que ven aquí, por ejemplo, es un valgo fisiológico, ¿no? Si ustedes ven en sus cuerpos, van a ver que a partir del codo siempre la mano se desvía hacia afuera. Y eso es normal, ¿no? Se dice que son unos 5 grados de valgo, perdón, 15 grados de valgo, normal, hasta 15 grados de valgo se considera normal esto, ¿no? Entonces ya por encima de eso ya se lo considera patológico. Aquí vemos la flexión del codo, ¿no? La flexión del codo y la pronosupinación. La mano, vamos a ver que las deformidades que pueden existir, las alteraciones tanto en las falanges como en el carpo, ¿no? Y aquí vamos a ver las evaluaciones también de las que son las evaluaciones de las terminaciones, ¿no? La parte vascular, la parte nerviosa, la flexión del carpo sobre las falanges, de las falanges, etcétera. Ahí tenemos las medidas que existen, ¿no? Esto es la extensión y la flexión de la muñeca, la aducción y la abducción en la cadera. Vamos a ver, ¿no? La flexión de la cadera que llega hasta 90 y la extensión que va a llegar hasta 30, ¿no? O dicen flexión y extensión, ¿no? La extensión que va hacia atrás. Aunque, aunque, aunque vamos a ver más adelante, en el pie hay una controversia con eso. En la rodilla la flexión, la abducción, la aducción. No, aquí estamos en la rodilla, que es la flexión. Aquí en los pies vamos a ver esos pies que están inclinados hacia adentro, ¿cómo se llama? El desvío hacia afuera, ¿cómo se llama? Reversión, doutor? No. Não, foi inversão. Inversão, Cuando se inversão. aleja, cuando se aleja de la línea media del pie, porque esto está alejando de la línea del pie, ¿no? Algo como talos valvos. Sí, señor, efectivamente, ¿no? Talovalvo. Aquí vamos a ver los arcos del pie, ¿no? Los pies, que es un pie normal, tiene un arco longitudinal. El pie plano pierde esa longitudinal, ¿no? Y es un pie cabo que es aumentado su arco. Estos son los defectos de arcos longitudinales, ¿no? Porque también hay arcos transversales. Aquí vemos un pie plano clásico, ¿no? Y aquí un pie cabo, que es como este. Este es un pie plano. Este es un pie cabo. Hasta los dedos se ponen en garra aquí, ¿ven? Entonces, ¿qué se llama este de aquí? ¿Qué se llama este de aquí?
El Alux. ¿Qué? ¿Qué dices? El Alux. Alux, creo. Mm. El Ayux es el dedo, el primer dedo es el Ayux. Este es el Ayux. Ah, Lo que ya. mejor se conoce como juanetes. Eso, Moisés, muy bien, este es el juanete. Y el juanetillo se presenta en el quinto dedo, ¿no? Es una subluxación del primer dedo sobre el primer metatarsiano, ¿no? Entonces, en martillo, hiperkeratosis en la planta. Esto puede ser una necrosis, dedo se engarra en los pies cabos. Clásico es esto. Y eso sería, jóvenes, las cosas que hay por aquí. De todas maneras, esto las voy a mandar para que hagan sus cosas. Tenemos 3 preguntas, ¿no? Para hoy día, ¿ya han anotado? 2. 3. Una es inflamación y flogosis. El otro son pulsos palpables en miembro superior y miembro inferior. Y la otra es la enfermedad de Ehlers-Danlos. ¿Puede repetir, doctor, la tercera, por favor? Enfermedad de Ehlers-Danlos. Ya, doctor. ¿Dónde lo vamos a presentar? Voy a poner luego en ya la sala para que tengamos las clases en el classroom y ustedes van a poner, ya como les he dicho, ¿no? Sus correos electrónicos con su nombre, como esté en la lista. Los que no tienen así, por favor, cambien o abran otro correo, porque va a ser difícil su evaluación. No voy a saber de quién estoy evaluando y no voy a poder poner su nombre. ¿Ya? Ok, doctor. Doctor, una pregunta. Mande. ¿El nombre hay que estar completo o solo puede ser 2 nombres, por ejemplo? Yo quisiera que pongan por lo menos como está en la lista, ¿no? Su nombre y su apellido. Es que a veces tienen mismo apellido o nombres, mismo nombre y el apellido es diferencia. Entonces, nombre y apellido. Doctor, una pregunta. El email que yo utilizo ya es Thais Araújo. ¿Yo puedo seguir con este? Claro, si tu nombre está así, con nombre y apellido, como eres nomás, entonces si no, Gracias. ya. A ver, por eso, que diga nombre y apellido para que no se confundan, ¿no? A veces viene con un sobrenombre, ¿no? Brad Pitt ponen ahí, digamos, y yo no sé quién es Brad Pitt, ¿no? O vienen con iniciales, ¿no? JQR, ¿quién será JQR? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. De todas maneras, a ver, se van a escribir la enfermedad de EHLERS. Voy a, voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Doctor, Sí, la sería Ehlers-Danlos, ¿verdad? Ehlers-Danlos. sí. Ok, gracias. A ver, espera, ven aquí, ven aquí. ¿Están viendo? No, doctor, no vemos. Eh, lo acaba de compartir. Necesitamos acceso, doctor. ¿Acceso? Ah, Necesitamos autorización. ya, ya. Compartieron. Supongo que es eso. Es que no tenemos pues enlace todavía con el grupo. Ya. Pero les voy a dar les voy a dar letra por letra, ¿ya? Entonces, E,
Erlens. Hola. Eli. Un segundito, por favor. Enfermedad de Erlen-Danlos. Sí, Doctor, ¿es la enfermedad de tejido conjuntivo? sí. Ya, Ya. entonces ya sé cómo escribir, Es ya, gracias. EHLERS Danlos. Ehlers-Danlos. Ya. Essa Para que síndrome no se faz referência a uma deficiência de colágeno ou não? es una enfermedad de Erlen-Danlos. Describan eso, van a encontrar seguramente en su Wikipedia. La otra pregunta, la cuarta es evaluación vascular de las extremidades. Ya, evaluación vascular, lo que hemos hablado ahora. Son 4 cosas. ¿Ya? Doctor, sobre esa última que acaba de dar de la evaluación, ¿tenemos que detallar lo que sería el pulso, la perfusión, la temperatura y el color? Sí, señor. ¿Cómo se ha aceptado uno de ellos? Ah, perfecto. Gracias. ¿Ya? Recuerden que todos ellos hacen siempre comparativos, ¿no? Doctor, es la misma pregunta sobre que era para dónde se palpan los pulsos en los miembros superior e inferior. ¿O Sí, es señor. otra pregunta? No. La primera pregunta es dónde se palpan los pulsos. Esa es una pregunta. Ahora, cuando hablamos de evaluación vascular, tienes que decir la evaluación vascular. No tienes que entrar en detalle, ¿no? Se dice, se te tocan los pulsos, que en mi inferior son tales y en mi superior tales. Se te hace la perfusión distal, que se hace de esta forma. Ya cuando se considera positivo, negativo, así, ¿no? Dándole su escala. El llenado capilar o perfusión distal, ¿cuánto tiempo te tomas? Y a partir de más es qué significa, si es menos, qué significa, ¿no? Y lo mismo en temperatura, si está aumento la temperatura o está disminuida, ¿qué puede significar? ¿Sí? Voy a... antes de que nos vayamos, quiero poner esto. ¿Dónde está? Voy a poner nomás ya, antes de que nos vayamos, Classroom, ¿sí? Voy a compartirles les voy a compartir la seña. Ahorita estoy poniendo en el grupo entonces esto. Aquí están. A ver, ¿pueden entrar? Ya puesto en el grupo. Hola, 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 ¿están ahí? Sí, doctor, ya podemos ingresar. ¿Cómo es? ¿Quién puede entrar? Sí, se puede entrar, Entrada, doctor, y eso. Ya, entonces vayan a tener que poner la lista más de... no, aquí está, denme un segundito. Denme un segundito porque voy a poner la lista más para que sus nombres pongan parecido a ese, ¿no? Ya.
Un ratito, regálenme un poquito. Estoy guardando esta lista aquí para que... Ya, ahora sí les voy a mandar al grupo. Tengo que ya está. ¿Ya tiene lista? Ya está, jóvenes, ¿bien? Sí, doctor. ¿Quién ha podido entrar ya aquí? Johnny Alarcón. Presente, doctor. ¿Ya han entrado todos? ¿Cuántos les faltan? Eh, por favor, la gente que no está en el grupo van a ser también tamizados, ¿ah? Johnny Alarcón, ¿estás ahí? Johnny, Junior Barbosa. Aquí, doctor, presente. Junior, vas a ponerle foto a tu... Le Está vas a bien, poner doctor. foto a tu... ¿Ya? Sí, doctor. Johnny, también vos. Amin Córdoba, ¿está ahí? Isabel Cristina. Isabel Cristina. Johnny. Johnny. Hola, Johnny.